buenas. ¿Se me oye bien? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por venir a esta charla, ¿vale? La verdad es que siendo la última charla del día y demás, pues no me esperaba tanta gente, o sea, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver un poquillo React y React Native, ¿vale? Que ahora está bastante de moda y bastante hype al respecto. Y bueno, ver un poquillo en qué consisten, ¿vale? Bueno, primero me presento, ¿vale? Yo me llamo Edu. Bueno, ahí tenéis los datos típicos, ¿vale? De Twitter, blog, trabajo en Plain Concepts, Barcelona, ¿vale? Y bueno, pues nada, cualquier cosa que necesitéis, pues me podéis contactar, ¿vale? Entonces, bueno, antes que nada, ¿quién conoce React de aquí? Vale, perfecto, bastante gente, ¿vale? Para los que no, dado que React Native en el fondo no es nada más que una encarnación de lo que es React, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción a React, ¿vale? React nació como una librería JavaScript, es una librería JavaScript y digamos en su versión original, React.js, es una librería diseñada para el desarrollo de aplicaciones web, creada por Facebook y que ellos mismos están usando en producción, ¿vale? En la página de Facebook, ¿vale? Lo cual, bueno, da al menos cierta garantía, ¿vale? De que algo hará y algo hará bien, ¿vale? Porque ellos la están usando. Entonces es una librería, no es un framework, ¿vale? Aquí la gente que haya desarrollado web pues conocerá frameworks enteros como Angular, Ember, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. React es una librería que se encarga de gestionar la interfaz de usuario de nuestra aplicación, ¿vale? Originalmente aplicación web y, como luego veremos, aplicaciones móviles para Android e iOS. No da ningún tipo de soporte a la arquitectura de mi aplicación, ni nada de cómo podemos montar eso que está tan de moda ahora de SPAs en web, ni nada parecido a esto. Todo esto queda fuera de lo que React hace, ¿vale? React básicamente hace una sola cosa, que es gestionar mi interfaz gráfica de usuario, y la idea es que lo hace de una forma radicalmente distinta a la que realmente hemos venido haciendo, digamos, en los últimos tiempos, ¿vale? Bueno, una de las cosas curiosas de React es una especie de, por decirlo de algún modo, de sintaxis específica que se conoce con el nombre de JSX, ¿vale? Y que viene del hecho de que no hace mucho, no sé, en el mundo web, unos 4, 5 años, 6 años quizá, nos esforzábamos, digamos, cuando jQuery empezó a hacer como un estándar, ¿no? Nos empezamos a esforzar al máximo en separar, digamos, el código HTML y el código JavaScript, de forma que solo teníamos markup HTML por un lado y código JavaScript iba completamente por otro. A eso lo llamábamos un obtrusive JavaScript, en el sentido de que tu HTML tiene solo HTML, y luego teníamos pues nuestro código JavaScript que pues con selectores y demás iba añadiendo eventos en runtime a los distintos elementos, ¿vale? Esto al final realmente no ha terminado de cuajar, y no ha terminado de cuajar porque en el fondo, por la razón que sea, como desarrolladores en general, hemos decidido que HTML y JavaScript van juntos, ¿vale? Y hemos visto que separarlos genera problemas. Todas las librerías comunes, la gente que haya probado pues librerías como Angular, Ember, por citar dos de las que más se están utilizando en la creación de SPAs, ¿vale?, apuestan por integrar JavaScript dentro de HTML con atributos especiales, etcétera, etcétera, que contienen pues trozos de porciones que se parecen a JavaScript y demás, ¿vale? Pero lo que tenemos es un trozo de HTML que tiene pues eso, atributos específicos que permiten pues ejecución de código, repeticiones, enlazado de datos, etcétera. React apuesta por todo lo contrario. React lo que hace es integrar el HTML dentro de JavaScript, ¿vale? Entonces, todo lo que va a ser creación de la UI en React, todo va a ser código JavaScript, no vamos a tener HTML, no vamos a tener plantillas de DOM, no vamos a tener nada de esto, ¿vale? Sino que tenemos un objeto JavaScript, básicamente, vamos a verlo muy rápido, un objeto JavaScript que tiene un método render, que esto lo que hace es generar un árbol de componentes que al final React se va a encargar de transformar en un DOM, ¿vale? Pero todo vamos a generarlo por código. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, si yo tengo que teclear estos códigos React, ¿vale?
Esto lo único que me hace, para que nos entendamos, es nos va a crear un div, como vemos ahí, que va a poner hello y un nombre determinado. Eso es hello world de toda la vida, ¿vale? Lo que pasa es que, evidentemente, si esto, digamos, tengo que hacerlo para interfaces complejas, ya sabemos también cómo va el mundo de HTML y demás, con muchos tags y etcétera, etcétera, se ve que esto es difícil, pues entonces digamos que JSX lo que nos permite es utilizar esta sintaxis un poco bizarra, un poco rara, pero en el fondo esto es lo que se conoce como JSX, donde tenemos, en lugar de tener en un trozo de HTML mediante atributos especiales tenemos código JavaScript, pues tenemos al revés, tenemos nuestro código JavaScript, eso estaría en un fichero .js, y luego en este pues tenemos esta sintaxis especial, ¿vale? Luego, evidentemente, cuando tú ejecutas esto en un browser, pues bueno, bien en runtime puedes traducir el JSX a JavaScript con un parseador propio de React, lo que no está recomendado por temas de rendimiento, o bien luego con alguna herramienta Babel o similar transpilas y obtienes el código JavaScript real, ¿vale? Pero tú como desarrollador desarrollas de esta manera, lo cual pues, es mucho más cómodo, ¿vale? Mucho más, digamos, amigable que no tener que meter el código anterior que teníamos, que era este, ¿vale? O sea, aquí esto es muy difícil ver lo que hace a simple vista y este se ve claro que devuelve un div, hello y un nombre, ¿vale? Pues esta sintaxis que mezcla JavaScript y HTML es lo que conocemos como JSX, ¿vale? Componentes, que es el pilar de React, ¿vale? De hecho, es casi la única cosa que tiene React. React se basa en crear componentes que van a interaccionar entre ellos, ¿vale? Y un componente, básicamente, tiene unas propiedades que son valores inmutables que no cambian durante todo el ciclo de vida del componente y un estado que es mutable, ¿vale? Entonces, React va a intentar solventar uno de los problemas principales de todas las aplicaciones, no solo las web, porque luego esto se puede traducir, como veremos, con React Native a las aplicaciones móviles. Intenta solucionar la complejidad de las interfaces de usuario dividiéndolas en componentes que además nos va a interesar que sean lo más stateless posible, es decir, que tengan todas las propiedades que sean necesarias, pero que tengan el mínimo estado posible, ¿vale? El estado es lo que puede variar, es la información de un componente que en runtime, digamos, mientras este componente está vivo, puede ser modificada. Mientras que las propiedades son valores que se establecen cuando se crea el componente y son inmutables, ya no pueden modificarse. Es un poco traer componentes funcionales, ¿de acuerdo?, al desarrollo de interfaces gráficas de usuario. Los lenguajes funcionales, uno de sus pilares es la inmutabilidad, ¿de acuerdo?, de los objetos. Uno de los pilares de React es la inmutabilidad de los componentes, de sus datos. Entonces, insisto, nos va a interesar siempre tener componentes inmutables. Evidentemente, nuestra aplicación va a tener un estado. Toda aplicación tiene un estado y este estado va a estar en algún sitio. Lo que nos va a interesar es que este estado esté lo más arriba posible en el árbol jerárquico de componentes de React. Luego tenemos la función render, que es la única función obligatoria que, si nos fijamos, lo único que hace es un return y devuelve componentes hijos, ¿de acuerdo? Es decir, un componente en la función render, a pesar de que se llame render y nos puede llevar a pensar que esta función lo que hace es dibujar o renderizar realmente el componente, la función render no hace nada salvo devolver el subárbol de componentes, ¿de acuerdo? Pues típico ejemplo, podríamos tener un componente calendario, pues en su función render devolvería pues los 30 componentes día, por ejemplo, y cada componente día sería el encargado de renderizar cada uno de esos días del calendario. Y esto div que vemos ahí, en cierto modo, viene a ser como un componente React, ¿vale?, de React DOM, porque luego veremos React tiene dos partes, de hecho tres, con React Native, ¿vale? Y ese sería un componente React que es el que luego interacciona realmente con el DOM, pero eso ya nos queda a nosotros más lejos, ¿de acuerdo? Nosotros nos centramos en eso, en que la función render devuelve el árbol de componentes hijos y no interacciona realmente en el DOM, ¿vale? Y ese es exactamente, bueno, simplemente el ejemplo que comentábamos ahí, que render no dibuja nada, sino que lo que hace es devolver componentes hijos. Lo que comentábamos, ¿de acuerdo? Las propiedades son inmutables y se establecen cuando creas el componente. ¿Dónde las colocas? Pues bueno, simplemente cuando tú creas el componente de esta manera, ¿de acuerdo?, con un tag JSX, este name John pues va a pasar a ser la propiedad name del componente, y luego el componente puede acceder a este
al valor de esta propiedad con dis.props. Dis.props y el valor del atributo que ya hemos colocado aquí. Y eso es inmutable. Eso durante todo el ciclo de vida de este componente va a tener el valor John que le hemos establecido en este ejemplo y no puede modificarse. Bueno, pues estas son las propiedades. Y luego está el estado, que es la contrapartida, que es donde guardamos realmente el estado de nuestra aplicación o lo que puede modificarse de un componente. Y lo que comentábamos antes, los componentes tienen que ser lo más stateless posible. ¿Por qué? Un componente que no tiene estado, es decir, que solo tiene propiedades, básicamente es totalmente reutilizable. Puedes meterlo en cualquier, digamos, aplicación o, lo más probable, en cualquier trozo de tu aplicación, y este componente, con tal le pases, digamos, los valores que necesite, va a funcionar. No va a depender de que tenga un estado para hacer unas cosas u otras, sino que tú simplemente le colocas los atributos iniciales y él va a funcionar siempre. Entonces, los componentes que no tienen estado son lo más reutilizables posible. Cuanto más estado tenga un componente, menos reutilizable puede ser, porque precisamente depende de este estado y puede estar haciendo distintas cosas, y una de estas cosas nos puede funcionar en un sitio y no en otro. Entonces, lo suyo es componentes lo más stateless posibles. Y esto entronca con lo que es la forma de pensar de React y el paradigma que tenemos que seguir cuando desarrollamos aplicaciones React. Cuando desarrollamos otros tipos de aplicaciones, MVC, MVVM, todos esos tipos de patrones de gestión de interfaz gráfica de usuario, muchas veces pensamos en algo, llámale view model, llámale controller, llámale scope, llámale como quieras, que contiene una serie de datos, y tenemos una serie de bindings entre esos datos y los elementos de mi aplicación, y tenemos un two-way binding en el sentido de que si los datos se actualizan desde la UI, automáticamente me actualiza mi view model o mi scope o lo que sea, y al revés, si los datos de mi view model se me actualizan, automáticamente me actualiza la UI. React rompe con esto, no tiene two-way binding, y en React la forma de pensar es: tenemos unos datos que necesitan ser de algún sitio, de alguna API, lo que queráis, que necesitan ser renderizados, digamos, tenemos que mostrarlos a través de una interfaz gráfica de usuario. Esos datos los vamos a pasar a un o más componentes React que van a dibujarlos, ¿de acuerdo? Y luego el tema está, vale, pero ¿qué pasa cuando esos datos tienen que cambiar? Por ejemplo, imaginad que tenéis digamos, que luego es una demo que vamos a ver muy rápido, pero un botón que cuando lo pulsas tiene que cambiar el contenido de una etiqueta. Eso es lo más básico que hace cualquier aplicación. Pues en React no vamos a tener ningún enlace, ningún view model ni nada parecido, sino que cuando el botón se pulse, el componente del botón se pulse, ejecutará una función, digamos, que él mismo habrá recibido, no como estado, sino como, digamos, como atributo, como propiedad. Es decir, una de las propiedades del botón es: dime la función del componente padre a ejecutar cuando se haga clic en este botón, y esta función del componente padre lo que puede hacer es actualizar el estado de este componente padre. La idea de React, ya veréis, es que el estado esté lo más arriba posible en el árbol de componentes. Cuando se actualiza el estado de un componente, este componente muere y se vuelve a crear con el nuevo estado que tiene, que muere y se vuelve a crear, lo que significa es que literalmente se destruye el componente y todo el árbol de componentes y se vuelven a crear con render, es decir, se llama otra vez a render del componente, por lo cual render va a recoger el nuevo estado y lo va a propagar hacia abajo donde necesite. Entonces, el estado, por norma general, se coloca lo más arriba posible, idealmente en el primer componente único de alto nivel, que es un componente tipo página, lo equivalente a una vista en otras, digamos, arquitecturas. Este componente contiene el estado, y luego cualquier modificación sobre este estado renderiza, digamos, descarta toda la vista actual y la vuelve a renderizar, vuelve a llamar al método render, y esto es el data flow. Los cambios fluyen de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Y nunca hay un enlace, un two-way binding, ni nada parecido a esto. Y esa es la pregunta del millón cuando explicas esto, ¿vale? ¿Pero esto es rápido o qué? ¿Vale? Pues principalmente JavaScript, ya no tenemos que... JavaScript, la ejecución de código JavaScript ya no es inherentemente lenta, ¿de acuerdo? Es decir, los navegadores modernos, V8 empezó con todo eso y luego han seguido el resto, tienen pues JIT, compiladores de JavaScript y demás, ¿de acuerdo? Ya no es el lenguaje que se arrastre. Lo que sigue siendo lento es acceder al DOM, es decir, crear un botón, modificar una propiedad de un botón, etc. Esto en web es lo más lento posible.
pero lo bueno es que recrear un componente React hemos visto que es ejecutar el método render. El método render lo que hace es devolver componentes hijos. En ningún momento el método render toca el DOM, con lo cual el hecho de descartar un componente y volverlo a crear en este punto es código JavaScript. Cierto que al final el DOM se actualiza, pero la clave está en el Virtual DOM, que además es lo que ha permitido la aparición de React Native. Cuando ejecutamos el método render, React empieza a crear ese árbol de componentes y crea un DOM virtual, un DOM en memoria. Luego compara este DOM en memoria que tiene el DOM virtual, lo compara con el DOM real que tiene el navegador, saca una lista de cambios a realizar en el DOM del navegador para que sea el mismo que el DOM virtual, una lista mínima de cambios a realizar y ejecuta esos cambios. Todo eso lo hace de forma automática. La idea es que, a pesar de que una pulsación en un botón haya ido 3 componentes más arriba y haya forzado un render de toda la página entera, lo que parece que nos está dibujando toda la página, si el resultado de ejecutar todos esos métodos render nos genera un DOM virtual que solo difiere en una letra del DOM real, React solo actualizará esta letra, realmente. El único cambio que vamos a tener en el DOM es siempre en los cambios mínimos que necesitamos para que el DOM real siga siendo igual al DOM virtual. Con lo cual, React es una librería que es rápida. ¿De acuerdo? Una de las características de React es su velocidad. Es una librería que es muy rápida en el sentido de que siempre intenta minimizar la parte lenta del desarrollo web en ejecución, que es el acceso al DOM. Esto es React. Segunda parte que necesitamos conocer es Flux. ¿Quién conoce Flux? Vale. Flux es una arquitectura creada por Facebook, ¿de acuerdo?, que intenta ofrecer un mecanismo de crear aplicaciones complejas mediante lo que comentábamos antes del data flow, del paradigma ese de que los datos solo viajan de arriba hacia abajo. Entonces, Flux, insisto, es una arquitectura. Hay varias implementaciones de Flux. Facebook tiene una propia, Redux, existen varias. Entonces, Flux es un documento, un conjunto de ideas que hay y luego cada uno lo puede implementar a su manera. Y estas serían los distintos elementos básicos de Flux: acciones, el dispatcher, las stores y las vistas. Las stores es lo que nos contienen los datos, ¿de acuerdo? Los datos de la aplicación, los datos que la aplicación está mostrando en este momento, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una aplicación y estamos mostrando una lista de cervezas, pues toda la información que estamos mostrando de estas cervezas va a estar en una store. Una store la podéis ver, o no es un modelo realmente, es una colección de varios modelos. ¿Y cuántas stores tiene una aplicación? Depende de cómo queráis organizar el código. Es decir, no tengo que organizarlo tampoco a lo mejor forzosamente por modelos o por grupos de modelos, etcétera, etcétera. Dependerá de cómo queramos organizarlos. Al menos vamos a tener una, porque toda aplicación, por norma general, está mostrando unos datos, lo cual la store contendría esos datos. La vista es el componente React que muestra los datos. Y básicamente actualiza su información en React, el estado, lo que automáticamente provocará un render, ¿de acuerdo?, cuando la store emite un evento indicando que los datos de esa store han cambiado. Entonces, la idea es: tenemos nuestros datos, la store emite un evento, indica mis datos han cambiado, los componentes React, las vistas, están suscritos a estos eventos, y cuando los datos cambian, automáticamente la vista modifica su estado, lo que lanza un render, lo que modifica la UI visual que nosotros estamos viendo. El dispatcher es un componente central de Flux, es un sistema de mensajería similar a un publish and subscribe. Suele ser único, suele ser un objeto único, un singleton, algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Las stores reciben notificaciones de cualquier tipo, porque hemos dicho, las stores contienen los datos locales de mi aplicación, la lista de cervezas que estoy mostrando, lo que queráis, ¿vale? Pero ¿cómo se entera una store de que, por ejemplo, de cuáles son las cervezas que se han cargado de un servicio REST o de cualquier cosa de esas? Pues esto se lo va a informar el dispatcher. El dispatcher es un bus de eventos, en cierto modo, publish and subscribe, cualquier tipo de ese paradigma, donde las stores son los suscriptores y básicamente el resto del mundo es publicado, y publica intenciones, acciones. Publicamos acciones en el store. Una acción modela una notificación que tiene que llegar a las stores, ¿vale? Y les va a llegar a través del dispatcher. Las stores, a través del dispatcher, reciben esta acción con unos determinados datos.
actualizan su información local, emiten un evento de cambio, eso llega a la vista se actualiza y tenemos la UI modificada, ¿de acuerdo? Nos falta un punto que no está en las cajitas, que ya es un poco más, cada uno lo hace un poco como quiera, se suele llamar Action Creators, Action Dispatchers, etcétera, etcétera, que es un poco los objetos o el código JavaScript, las clases JavaScript o lo que sea que vosotros hagáis para lanzar estas acciones, ¿vale? Entonces, cualquiera puede lanzar una acción en el dispatcher para que esta acción llegue a un store, ¿de acuerdo? Solo las stores están suscritas al dispatcher, ¿vale? Y el hecho de que una vista, por ejemplo, cuando se pulse un botón se tenga que cargar una lista de cervezas de un servicio REST, esto se suele modelar a través de lo que llamamos un Action Creator, que básicamente un Action Creator sería una clase, habitualmente un objeto, puede ser un singleton, no requiere estado en ningún momento, es una API de mi aplicación, que básicamente, pues imaginaros que yo quiero cargar, lo que comentamos antes, una lista de cervezas de una API REST, pues entonces tendría una clase, un Action Creator, que sería un singleton en cierto modo, donde le diría pues cargar cervezas. Este Action Creator realizaría la tarea, en este caso acceder a la API REST. Cuando tuviese los datos de esta API REST, emitiría una acción, publicaría una acción con esos datos en el dispatcher. Entonces esta acción llegaría a la store, con lo cual la store analizaría esta acción, los datos que tiene, actualizaría sus datos locales en consecuencia, lo que puede generar un evento que llegaría a una o más vistas y actualizaría la UI. Relaciones de conocimiento. ¿Quién conoce a quién en Flux? ¿Las vistas conocen a las stores? Sí, porque se suscriben a sus eventos. Solo las vistas que tienen estado necesitan conocer a los stores. Si seguimos la filosofía de React y colocamos el estado lo más arriba posible, lo ideal es que por cada vista, por cada página, por cada, digamos, en React Native, por cada vista, ventana o página de mi aplicación, tenga un componente React que va a contener el estado de esta vista o de esta página. Este componente sí necesita conocer a las stores porque se va a suscribir a sus eventos de cambio. Las stores conocen al dispatcher porque se suscriben, y el dispatcher es autista, no conoce a nadie, ¿vale? Él recibe acciones y las emite. Los Action Creators conocen al dispatcher porque lo único que harán es ciertas tareas, acceder a una API REST y publicar acciones, no necesitan conocer a nadie más. Y todo el mundo, vistas, es decir, componentes React, a stores, o incluso otro código externo que yo pueda tener. Por ejemplo, podríais tener un manejador de WebSockets en vuestra aplicación que recogiera un mensaje de WebSocket, invocase un Action Creator que emitiría una acción contra el dispatcher, lo cual llegaría a una store y actualizaría vuestra vista de React. No tenéis que romper en ningún momento la arquitectura, incluso para integrar elementos que vengan de fuera de lo que es Flux propio, ¿vale? Un ejemplo rápido de este flujo para que veamos un poquillo. Lo que comentamos, una aplicación está mostrando una lista de cervezas y hay un botón de eliminar una. El usuario pulsa este botón es también un componente React, ¿de acuerdo? El componente React recoge este evento, ¿vale? Los componentes de React tienen eventos tipo JavaScript, on click, on tal, on cual, ¿de acuerdo? Llama a un Action Creator, sería un objeto singleton en plan, Action Creator, bórrame esta cerveza. El Action Creator publicaría una acción, podría publicar una acción en el dispatcher de voy a borrar esta cerveza. Esta acción llegaría a la store de cervezas. Esta store de cervezas contiene los datos locales, la lista de cervezas que estamos mostrando, y marcaría la cerveza que le ha indicado esta acción como pendiente de ser borrada. Emitiría un evento de cambio, este evento llegaría a la vista y la vista podría actualizar esta cerveza con un color distinto, con un spinner, con pendiente de ser eliminado, lo que queráis. Es una modificación previa de la UI, como diciendo, hemos entendido que quieres borrar, actualizamos la UI antes de realmente borrar. Y luego, una vez el Action Creator ha publicado, por un lado, esta acción, hace una petición asíncrona a la API REST. Cuando recibe el resultado, supongamos que es correcto, emite, es decir, publica otra acción en el dispatcher, que en este caso pone cerveza tal borrada. De nuevo, esta acción llega a la store de cervezas, la store de cervezas elimina esta cerveza, digamos, de su lista local y publica un evento de cambio. Y de nuevo, el evento de cambio llega a la lista de cervezas y automáticamente tenemos el listado actualizado. React y Flux encajan debido al hecho de que la propia React gestiona las diferencias de estado en las vistas, lo que hemos comentado antes, ¿de acuerdo?
Cuando la store de cervezas lanza un evento de cambio, ya sea que se va a borrar una cerveza, ya sea que la cerveza borrada, etcétera, etcétera, cuando la store informa un evento de cambio, la store no necesita pasar ninguna información indicándole a la vista al componente React qué cerveza va a ser borrada o cuál ha sido la cerveza borrada. No necesita hacer nada de esto. Simplemente emite un evento que dice: yo soy la store de cervezas y mis datos han cambiado. Nada más. Entonces, el componente de React recibirá este evento de la store y lo único que hará será: mi nuevo estado es igual a todas las cervezas que tiene la store de cervezas. ¿De acuerdo? No necesita borrar, saber qué cerveza ha sido borrado ni nada, porque si el estado anterior del componente de React era 10 cervezas y el nuevo estado son 9 cervezas, esto va a forzar un cambio de estado, va a renderizar todo el componente y ya solo vamos a ver las 9 cervezas. Y además React se va a encargar que esta actualización sea lo más eficientemente posible en el DOM. Esta es la gracia, ¿vale? Esto es lo que simplifica realmente toda la arquitectura en una aplicación React. El DOM virtual, por un lado, es lo que le da la velocidad a React, pero por otro tiene una implicación vital, y es que el core de React, la creación de componentes y todo eso, es totalmente independiente del DOM. Existe una parte que toca el DOM, que es react.dom, ¿de acuerdo? Y esta es la que tiene los componentes propios del DOM, como el div y todos esos, ¿vale? JSX es también independiente del DOM, no entiende nada de DOM. JSX es una especie de parseador que transforma esta sintaxis en llamadas a las clases del core de React, por lo tanto es totalmente independiente. Y entonces alguien algún día tuvo la idea de preguntarse si sería posible crear una versión de React que en lugar de generar DOM, generase otra cosa. Y el resultado fue React Native. Entonces, React Native por un lado es React, ¿de acuerdo? Todo lo que conocemos de React, todo lo que conocemos de Flux lo podemos aplicar directamente ya desde el primer momento en React Native, pero simplemente en lugar de la parte React DOM que actualizaba el DOM, vamos a tener una librería que o bien nos va a generar una UI nativa para iOS o bien una UI nativa para Android. ¿Vale? Entonces esa es la primera cosa importante en React Native, la UI que nos genera cuando vamos a dibujar un botón o una etiqueta o lo que sea en React Native, una list view, lo que queramos, lo que vamos a tener es el componente nativo, ¿de acuerdo? La UI que vamos a tener es totalmente nativa, ¿vale? Todo nuestro código, todo el código de nuestra aplicación va a ser en JavaScript. Es decir, vamos a utilizar JavaScript para crear los componentes React. Vamos a crear JavaScript para toda la infraestructura, usemos o no usemos Flux, lo que queramos, pero vamos a programar en JavaScript. Vamos a utilizar las herramientas habituales de desarrollar en JavaScript, es decir, el editor de textos de JavaScript que prefiráis, lo que queráis, ¿vale? Y la UI va a ser nativa. Y la aplicación, en principio, digamos que tenemos una aplicación nativa. Estado actual, a día de hoy. Soporte para Mac OS X es total y es el first commitment que tiene Facebook, ¿vale? Es decir, para Facebook el sistema operativo principal a soportar en todo momento es Mac OS. El resto viene de más. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa soportar iOS y, como sabéis, se requiere Mac OS para compilar para ellos, ¿vale? Windows Unix funcionan con algunas fricciones y React iOS fue la primera y está bastante más madura que Android, ¿de acuerdo? Luego, componentes. Tenemos un conjunto de componentes React Native que nos vienen. Es decir, antes hemos visto en el ejemplo de Hello World que teníamos un div, metíamos en JSX un div, esto no tiene sentido en React Native, un div forma parte de React DOM, pero vamos a tener otros componentes para crear, por ejemplo, componente text para crear una label. Es decir, vamos a tener componentes que van a ser, digamos, que se van a mapear a componentes nativos, del mismo modo que en HTML programamos, ¿vale? Esta idea es trasladar la forma de desarrollar a nativo. Esto sí, el set de componentes de React Native en iOS y Android no es exactamente lo mismo. Es decir, no se trata de un write once, run everywhere, ¿vale? Sino que el código de React Native, el código de UI de React Native de una aplicación para iOS y una aplicación para Android suele ser distinto. Tampoco es muy problemático porque muchas veces las UI son distintas. La forma de presentar, sistemas operativos tienen, digamos, reglas de estilo y de layouts y de cómo presentar los datos de forma distinta, reglas de navegación distintas, etcétera, etcétera, ¿vale?
Algunas de las cosas a día de hoy solo funcionan en iOS, ¿vale? Insisto que iOS fue el primero y es el que está más avanzado. Ahora aquí tenéis los enlaces a la documentación con todo el listado de componentes built-in. JavaScript Core, por si os estabas preguntando, os he dicho, tenemos aplicaciones nativas, pero el código es JavaScript. ¿Cómo funciona eso? JavaScript Core. JavaScript Core es una librería que lo que hace es ejecutar código JavaScript. Es el motor de JavaScript que viene de serie en WebKit, ¿vale? Entonces es el que utiliza React. Es decir, cuando la aplicación se está ejecutando en el móvil, no hay navegador, no hay WebView, esto no es Córdoba, ¿de acuerdo? Es una aplicación nativa, la UI es nativa, pero el código JavaScript que tengo lo está ejecutando JavaScript Core, ¿vale? Necesitamos un motor de JavaScript en mi móvil, ¿vale? Podemos depurar con Chrome en el escritorio cuando estamos depurando el código para usar las developer tools de Chrome, poner breakpoints y demás. En este caso React utiliza Chrome para ejecutar JavaScript, con lo cual en este momento estamos ejecutando V8. Debemos tener presentes esto, no es el mismo engine en el que nos va a ejecutar el código en el dispositivo que el engine que podemos utilizar para depurar. Entonces pueden haber diferencias, podemos tener ahí fricciones, tenemos que arreglar. Un ejemplo, esto es un componente que lo que hace es un botón, no hace nada más que un botón, ¿vale? Pues bueno, es el componente, lo podrían haber llamado button, pero el concepto de botones en sistemas operativos móviles no está tan claro, entonces es un Touchable Native Feedback, ¿vale? Que lo que hace esto es como un wrapper, lo que hace es un envoltorio sobre el componente que coloquemos realmente dentro, en este caso en este componente view, ¿vale? Y lo que hace es dotarle básicamente del atributo onPress, del evento onPress, ¿vale? Entonces, esto, en mi componente, en mi render, yo tendría un return, todo esto, de ahí, y renderizaría, ¿vale? Bien. Esto sería una list view, ¿vale? Una list view con varios elementos. Entonces, fijaros, el componente es list view, tiene una propiedad que es el data source, donde le pasaría la lista de elementos, y otro que es el componente, digamos, esto es una función, pero tiene que devolver un componente React, ¿de acuerdo? Fijaos que devuelve un return view, devuelve este componente, con lo cual este realmente contiene el componente que va a repetir en cada una de las celdas de esta lista, lo cual si ejecutásemos esto y tuviésemos determinados datos, pues veríamos una interfaz parecida a esta. ¿De acuerdo? Navegación, os estáis planteando, navegación entre páginas y demás, hay un componente Navigator, componente de React, donde básicamente damos nombres a páginas y tenemos una navegación bastante basada en principio en pila, ¿de acuerdo? Tipo Navigation Controller de iOS, donde tenemos métodos push, métodos pop para ir y volver de una vista a otra. Las vistas son componentes React, es un componente React. O sea, si yo tengo una página, digamos, de login, pues tendré un componente React que en el render hará return y todos los subcomponentes que sean necesarios para renderizar esta página, ¿vale? El Navigator tiene sus problemillas y es bastante verbose, ¿vale? En web existe, en React para web, digamos, existe un componente que es React Router, que es extremadamente versátil y potente, pues alguien lo ha portado para React Native, ¿vale? En lo cual tenemos un router para React Native, con lo cual realmente es bastante más potente. Módulos nativos. React se integra con APIs nativas. Podemos tener nuestra API nativa, nuestra librería nativa, nuestro código nativo que haga algo e integrarlo con React. Al estilo algo parecido a los plugins de Córdoba, para entendernos. Si hay alguna funcionalidad de React que no existe, no está implementada en el core de React, por ejemplo, acceso a la cámara de fotos, pues podemos hacerlo en nativa. APIs nativas que ya vienen, estas son las que vienen, hay más, estas son las que vienen de serias, notificaciones push, almacenamiento persistente, acceso a las storage de fotos, etcétera, etcétera. Lo que comentaba, no hay soporte para cámara, pero ya está hecho, ¿de acuerdo? Es decir, hay una comunidad que es muy vibrante ahora mismo en React Native. Hay mucha gente que está haciendo cosillas, a pesar de que es una librería que están haciendo, realmente es muy nueva, hay mucha gente que está haciendo cosillas, ¿vale? Nos han portado un router. Ahí tenemos un componente React que simplemente cuando se renderice lo que va a hacer es dibujar, digamos, lanzar, ya sea en iOS o ya sea en Android la cámara, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, incluso soporta escaneo de códigos de barras, ¿vale? Es decir, esto ya cada cual se hace lo que quiere. El estilo, cómo estilamos aplicaciones, ¿vale? Porque ¿qué usamos en web? CSS. ¿Qué usamos en móvil? Pues bueno, ahí es un mundo. iOS
se hace de una manera, Android de otra, ¿vale? Pues lo que han hecho ha sido crearse, digamos, una implementación propia del estándar CSS, donde en un objeto JavaScript, ¿de acuerdo? Creamos un style create y entonces podemos pasar estilos. CSS no es CSS completo, ¿de acuerdo? No tenemos soporte para todas las propiedades CSS, solo una parte. Pero nos permite, pues por ejemplo, decir que todos los botones van a tener el fondo rojo, padding de 10 y margin de 10. Con lo cual, entonces, esto también nos permite utilizar nuestros skills de JavaScript de web en el desarrollo nativo, ¿vale? Y eso ya lo hemos comentado, pero contra Córdoba, pues la idea es la misma. Tenemos skills de desarrollo web, vamos a aprovecharlos para hacer móvil. Córdoba lo hace con una web view que ejecuta mi aplicación web. React ha tomado otra aportación, ¿vale? React Native genera aplicaciones nativas con UI nativa que se ejecutan, según ellos, near full speed, ¿vale? Es decir, muy cerca de lo que sería la velocidad real si la aplicación fuese nativa, ¿de acuerdo? Y lo que hemos comentado antes, que requerimos código de UI específico para Android y iOS. Vamos a ver una demo rapidilla, ¿vale? Voy a poner en marcha ahí Genymotion, ¿vale? Vamos a verlo sobre Android. Entonces, los que desarrolléis para Android, pues ya sabréis que el emulador oficial es una castaña, ¿vale? Siento generoso, ¿vale? Entonces, Genymotion es para quien no lo conozca, es gratuito, es un emulador basado en VirtualBox, ¿vale? Entonces, pues bueno, te lanza relativamente rápido, nos va a lanzar aquí un emulador. Vale, entonces, vamos a abrir una herramienta de línea de comandos. Nos vamos a ir ahí. Vamos a ejecutar el Hello World para que veamos un ejemplo sencillito. Lo primero que tengo que hacer, esto es solo Windows, ¿vale? Tengo que poner en marcha el packager de React. Esto en macOS lo hace automáticamente cuando ejecutas la aplicación. No pasa nada, ¿vale? Ahí se queda escuchando y ya está. Y ahora, en el siguiente, lo que vamos a hacer va a ser simplemente decirle run Android, ¿vale? React Native run Android. React Native no lo he comentado, es un módulo NPM install -g React Native, ¿vale? Requiere Node 4 como mínimo. Ya tengo el emulador Genymotion en marcha, entonces simplemente le doy a run Android y ahora él lo que va a hacer es, digamos, aquí tengo proyecto creado. La primera vez que creas un proyecto es con init, React Native init, nombre proyecto, te crea el esqueleto de todo ese proyecto. Lo que hace es, bueno, recompilar, miraría los cambios que fuesen necesarios, etcétera, etcétera. Y ahora teóricamente me lo ha desplegado y me lo ha colocado en el dispositivo y aquí tengo mi aplicación React Native ejecutándose, ¿vale? Los estilos son míos, ¿vale? Tenemos Welcome to React Native. Lo importante de esto es que esto rojo es un botón, ¿vale? Entonces yo voy pulsando el botón, casi no se ve por mi sagaz elección de colores, aquí pone botón 0, ¿vale? Pero si voy pulsando botón 1, botón 2, botón 3, botón 4, ¿vale? No sé si veis algo los que estáis un poco más para atrás, pero ¿vale? En principio se ve cómo se va modificando, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el código fuente de eso? Para que veáis un poquillo lo que comentábamos del estado y demás, ¿vale? Pues el código lo tengo todo ahí metido en el index Android JS, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces fijaros que esto es programación JavaScript normal y corriente, módulos CommonJS, no hay nada raro, ¿de acuerdo? Funciones JavaScript, etcétera, etcétera. Y lo importante, fijaros, esto es mi vista, es el Hello World, va a ser, digamos, mi vista, mi ventana principal. Ya es un componente React Create Class, ¿de acuerdo? Y vemos que tiene un método render donde lo que hago es, fijaros, lo que hago en este caso es toda la vista que yo he dibujado. Tengo el botón Touchable Native Feedback, ¿de acuerdo? Y en el onPress tengo, pues en este caso, this.onPress, ¿vale? Es decir, que cuando se pulsa este botón se ejecute la función, en este caso onPress. Fijémonos que en esta función lo que hace simplemente es recoger el valor del estado actual. Este componente es un componente inmutable, es lo más normal que las páginas en sí mismos sean los componentes mutables, y luego lo que hace es establecer un nuevo estado. ThisSetState, pues oye, index más 1, con lo cual automáticamente eso fuerza un renderizado, reejecución del método render, y luego podemos ver aquí que en algún sitio hay, fijaros, button, se coloca button y se coloca this.state
.index, ¿vale? Lo que es lo que teníamos botón 0, botón 1, botón 2, botón 3, botón 4, ¿vale? Así es como funciona el ciclo de vida, digamos, de ejecución de una aplicación React Native. A partir de ahora, cosas chulas que hacen una especie de portar la experiencia de la web al dispositivo, ¿vale? Que yo cambio eso, ¿vale? Le meto ahí unas admiraciones, me voy al dispositivo, pulso menú, le digo reload, ya tengo mi nuevo código ejecutándose en el dispositivo, ¿de acuerdo? En este caso en el emulador, pero en el dispositivo. No requiero, pues, parar, desplegar en el simulador, sino simplemente tengo directamente la posibilidad de recargar la página como si fuese un F5, ¿vale? La idea es todo lo que yo estoy acostumbrado a hacer en la web, probar F5, mirar F5, etcétera, etcétera, poderlo hacer con la misma velocidad, digamos, en un dispositivo móvil. ¿Vale? Bien, entonces, para resumir, para que nos quede un poco claro lo que hemos visto. React, una librería para crear UIs de aplicaciones, en principio inicialmente web, basándose en la filosofía Dataflow, ¿vale? Es el primer paso a aprender. Una vez os sentáis cómodos con esto de los componentes inmutables y un componente o dos como mucho de alto nivel mutables y que los datos van fluyendo, entonces el siguiente paso es ir a Flux, ¿vale? Porque al final vais a necesitar también Flux para, probablemente, podéis usar lo que queráis, pero, o sea, React Native le da igual que utilices Flux o no, al igual que React, simplemente Flux es una opción arquitectónica que se integra muy bien, ¿vale? Flux es la arquitectura que hemos visto de stores, dispatchers, eventos, etcétera, etcétera, y React Native es pues simplemente esto que hemos visto, la versión de React que en lugar de DOM pues nos genera UI. Y si os preguntáis un poco cómo sería el código, digamos, de una aplicación React que en lugar de una vista así tuviese más de una, pues tengo ahí una súper sencillita, ¿vale? A ver que tengo que... Esta... Vale, y esta también. Tengo que poner en marcha, como antes, el packager y React Native Run Android. ¿De acuerdo? Ahora, esto que tarda es simplemente la primera vez que ejecutas la aplicación, luego, una vez la tienes ejecutada y desplegada en el simulador, digamos, pues a partir de entonces vas modificando, guardando y actualizando el código JavaScript. Ahora ya la tengo ya en el emulador, ¿de acuerdo? Y aquí pues ya tengo, digamos, una aplicación que, digamos, pues se mueve entre distintas páginas, ¿vale? Utilizando en este caso un navigator estándar. Y un poco para que veáis la estructura de código que tiene esto, pues index Android, Sublime, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros que en este caso vamos a tener un fichero JavaScript para cada una de las páginas, ¿vale? Una llamada login page, main page, person page, splash page, ¿vale? Un código JavaScript. Cada uno de estos ficheros JavaScript nos va a definir el componente React de alto nivel que contiene esta página. En este caso, fijaros que el person page, pues, en este caso esto es ECMAScript 6, ¿de acuerdo? ECMAScript 2015, React está preparado. En lugar de un create class, pues es un extends components, y lo que estamos haciendo es utilizar React con sintaxis de ECMAScript 2015, ¿vale? Pues bueno, simplemente esto es exactamente lo mismo que hemos visto. Vamos a tener, ahí está, aquí arriba, nuestro método render, ¿de acuerdo? Que fijaros que es la sintaxis JSX, ¿no? Fijaros que la sintaxis JSX no está limitada a método render, la puedo utilizar para definir variables que sean componentes, tener un componente en una variable local, cualquier cosa que yo necesite, y luego simplemente en este caso es el componente navigator, ¿de acuerdo? Es el que se utiliza como orquestador y es el que sabe, digamos, esto está en el índice, tendríamos ahí, sabe, digamos, renderizar qué componente de alto nivel tiene que renderizar en cada caso, ¿de acuerdo? Con este método renderSend, que dice, oye, en función de un ID de ruta que recibe el navigator, pues si estás en la splash page, pues lo que me haces es return y me pasas el componente splash page, ¿vale? El componente splash page estaba en la splash page.js, que lo hemos importado como módulo CommonJS, pues aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces desde aquí tendríamos un código de un
tenemos una aplicación React Native que está funcionando con varias vistas, ¿no? Cada vista es esto, es un componente React, básicamente, ¿vale? Y ya, para finalizar, pues, ¿por dónde continúo? Si os ha molado esto y tenéis un Mac, pues mañana, ¿de acuerdo? A las 5:30, Sam Blick da un workshop de 2 horas, con manos a la masa, digamos, para crear una pequeña aplicación iOS, en este caso con React Native, ¿vale? Si no tenéis un Mac es más complicado por el hecho de que se requiere, digamos, Mac para programar para iOS, ¿vale? Y luego ahí los enlaces que yo os recomiendo que echéis un vistazo, React Native, los ejemplos que tiene Facebook para React Native, tiene ejemplos de todos los componentes uno a uno para que veáis cómo funcionan, etcétera, etcétera, y la documentación de Flux. Y nada más, de nuevo muchas gracias y nos vemos ahora.